Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es un delantal o mandil, como ustedes lo conozcan. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos en la primera con punto deslizado y nos queda una argolla o círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas. Dentro del círculo sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Son puntos altos pero de 2 sacadas. Volvemos una vez más, sacamos, pasamos una vez, pasamos 2 veces y cerramos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y repetimos otro grupo de 3. Pasamos por 1, por 2 y cerramos. Hacemos el segundo y un tercero. Ya completamos el segundo grupo de 3 puntos altos. Volvemos y hacemos 2 cadenas y repetimos hasta tener un total de 4. Una vez completamos el cuarto grupo, hacemos las 2 cadenas y lo unimos en la tercera con punto deslizado. 1, 2 y 3. Nos vamos a deslizar los siguientes puntos para quedarnos en el centro donde están las cadenas de separación. Levantamos 1, 2 y 3 y repetimos 3 puntos altos contando las cadenas en el mismo lugar. Ya completamos los primeros 3, hacemos 2 cadenas y en el mismo lugar hacemos otros 3. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena de separación lazada y pasamos al siguiente y repetimos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y esto lo vamos a hacer con las 4 esquinas. Cuando llegamos al final de la última esquina, unimos con punto deslizado en la tercera cadena y cortamos la hebra porque voy a cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, no tienen que cortarla. Tomamos el siguiente color, hacemos un nudo y lo conectamos en la esquina. Hacemos la lazada y apretamos muy bien el nudo. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro de este hacemos otros 2. 1 y 2. Ya completamos 3 puntos altos, ahora hacemos 2 cadenas. Las esquinas se van a mantener igual hasta el final. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. 2 y 3. Ahora ya podemos cortar la hebra que nos quedó. Para la siguiente hacemos una cadena de separación. En este espacio hacemos un punto, doble lazada y vamos en línea recta al punto del centro en la parte de abajo. Lo tomamos así por detrás en relieve, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2, estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Lazada y en el mismo lugar, en la parte de encima, hacemos el otro punto alto. Y así es como se ve. Cadena de separación, venimos a la esquina y las repetimos. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar.
terminando la otra esquina, les voy a explicar un motivo más para que no se vayan a perder. Hacemos una cadena lazada en el espacio, hacemos un punto alto de 2 sacadas, doble lazada en el gancho, venimos en línea recta al grupo de abajo y tomamos el punto del centro de los 3 en relieve, lo pasamos de esta forma el gancho, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2, estiramos para dar altura y no nos quede recogido, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve. Ahora hacemos lazada y en el mismo lugar, en la parte de encima, hacemos el otro punto alto. Cadena de separación, repetimos esquina. Esto lo vamos a hacer con los 4 lados. Una vez hemos completado la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Nos vamos a deslizar los siguientes puntos para comenzar en la esquina. Cuando llegamos a la esquina, la volvemos a repetir. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Completando la esquina, hacemos la cadena de separación. Ahora venimos a esta vez no vamos a hacer puntos en relieve. Vamos a estar haciendo 2 vueltas de cada color porque una vuelta va a ser esta y la siguiente donde hacemos el relieve. Lo mismo vamos a hacer con los demás colores. Hicimos esta vuelta de relieve, ahora la siguiente va a ser de puntos solamente. Venimos aquí al espacio y hacemos 3 puntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos. Cadena de separación. En el siguiente espacio repetimos 3 puntos y en las esquinas mantenemos la esquina. Esto mismo lo vamos a repetir en los 4 lados. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra y volvemos a cambiar el color. Completando las 2 líneas de color blanco, así nos queda. Iniciamos con el color siguiente, que es un rosado un poco más fuerte. Y como les dije, las esquinas se mantienen siempre hasta el final igual, por eso ya se las tengo adelantadas. Hacemos la cadena, ahora tenemos que volver a hacer los puntos en relieve. Venimos al primer espacio, hacemos un punto, doble lazada, venimos en línea recta hacia abajo, tomamos este que es el primero y lo hacemos en relieve por el frente. Sacamos hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por el frente. Ahora venimos a la parte de atrás y hacemos el segundo. Ya completamos el primer grupo. Cadena de separación. En el siguiente espacio hacemos el punto solo, doble lazada y esta vez pertenece en línea recta este que está en relieve, así lo tomamos. Lo pasamos por debajo, sacamos hebra, estiramos, la estiramos una vez más y la cerramos para que nos quede a la misma altura. Volvemos a la parte de atrás y hacemos el otro punto. Volvemos a hacer cadena de separación y vamos al tercero. Esta va a ser la manera en la que va a ir creciendo nuestro trabajo. Volvemos a hacer doble lazada, como en este tenemos el punto solo, así lo hacemos en relieve por el frente. Lo pasamos por 2. Y lo cerramos. Ahora venimos a la parte de atrás y hacemos el otro punto. Cadena de separación y esquina. Esto es todo lo que vamos a tener. Ahora tenemos 3 puntos en relieve. Damos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final unimos con el punto deslizado y repetimos entonces esta vuelta donde hacemos en cada espacio los 3 puntos solos separados por una cadena. Y lo vamos a repetir por la cantidad de vueltas que necesitemos. Volvemos a cambiar el color, hacemos la vuelta en relieve. Los puntos que están en relieve los mantenemos así y donde nos queden puntos solos, pues los hacemos tal y como hicimos en esta vuelta.
Cuando hayamos completado el tamaño deseado, en este caso, este mide aproximadamente unos 26 centímetros. Como es cuadrado, pues mide lo mismo de alto que de ancho. Terminamos las dos líneas donde nos quedamos, la del relieve y la línea sola. Luego iniciamos con una línea blanca en relieve y una línea sola. Ahora, donde hayamos terminado, vamos a tejer una cadena, ya yo la tengo lista, de 70 puntos. En mi caso, cada uno debe de medirlo, que les alcance para la cintura y amarrar en la parte de atrás. Cortamos ese lado, hacemos un nudo e iniciamos la cadena en el otro extremo, en línea recta. Tomamos el punto de la esquina, el mismo donde terminamos en este. Es el tercero en la parte de abajo. O también lo pueden iniciar en el del centro, en el de separación. Ahí conectamos la hebra. Hacemos el nudo y lo apretamos y levantamos también 70 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar la cadena. Terminando las dos cadenas, venimos a la primera por el lado del derecho y en el primer punto ahí conectamos la hebra. Hacemos el nudo y levantamos una cadena. Pasamos al siguiente. Pueden ir escondiendo ese trozo o lo pueden cortar y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a terminar cada una de las cadenas de la base, un punto bajo en cada una. Cuando lleguemos a esta parte, hacemos un punto en el espacio, punto sobre punto, uno en el espacio y punto sobre punto, hasta que lleguemos a la otra cadena donde vamos a terminar haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la tira, hacemos una cadena de altura, giramos y comenzamos a repetir puntos bajos, uno encima de cada uno. Así vamos a hacer todo, punto sobre punto, hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo, volvemos a levantar una cadena y repetimos cuantas vueltas necesiten dependiendo del grueso que vayan a querer el cinturón. Cuando completemos 3 vueltas de puntos bajos, cortamos la hebra, así es como se ve. Si lo quieren más grueso, pueden continuar repitiendo un par de vueltas más. Ahora vamos a colocarlo en nuestro cuerpo y vamos a marcar a cada costado qué tan ancho queremos la parte de abajo de la falda. Yo dejé aproximadamente unas 17 cadenas a un lado y otras 17 al otro lado y coloqué una marca. Tomamos la hebra de color blanco, hacemos el nudo y la vamos a colocar justo donde está la marca. Ya que lo tenemos así, la podemos retirar. Hacemos el nudo, lo apretamos y levantamos una cadena de 3. 1, 2 y 3. Pasamos al próximo y hacemos un punto alto de 2 sacadas. Siguiente, otro punto alto. Completamos un grupo de 3. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos el grupo de 3. 1, 2 y 3. Volvemos a hacer cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos hasta llegar a la otra marca. Cuando lleguemos a la otra marca, así es como se ve, ahora levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas, 3 de altura y una de separación. Giramos, nos vamos al espacio y hacemos los 3 puntos altos. Ya los completamos, hacemos la cadena de separación, vamos al próximo espacio y repetimos.
Esto lo vamos a hacer en cada uno de los espacios. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadena de separación y encima del último punto, hacemos el punto alto. Cuando lleguemos al final de la vuelta, hacemos la cadena de separación y en la tercera cadena, justo encima del último punto, hacemos el punto alto para terminar de la misma forma en la que comenzamos. Ahora levantamos solo 3 cadenas, hacemos lazada y volvemos a girar. Esta vez, como tenemos el espacio cerca, vamos a hacer ahí otros 2 puntos altos para completar el grupo. 1 y 2. Ya tenemos el grupo de 3, contando las cadenas, hacemos cadenas de separación, pasamos al próximo espacio y repetimos. Una vuelta nos van a estar quedando el grupo de 3 y una vuelta nos va a estar quedando el punto separado por la cadena. Esto lo vamos a repetir cuantas veces sean necesario hasta alcanzar el largo deseado. Una vez hayamos terminado el largo deseado, en este caso le coloqué aproximadamente unas 18 líneas y mide unos 38 centímetros de largo por unos 46 de ancho, pero cada uno va a decidir el ancho y el largo que desee. Ahora vamos a tejer la parte de encima, el tirante que va a ir en el cuello. Tomamos la hebra, hacemos el nudo, lo vamos a colocar en el punto que está la cadena de separación. Ahí sacamos la hebra y apretamos el nudo. Levantamos 3 cadenas de altura, pasamos al próximo y hacemos un punto alto. Siguiente, hacemos otro punto alto y un cuarto. 4 puntos altos en total. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, lazada y volteamos. Y repetimos punto sobre punto hasta completar los 4. Ya tenemos 3 y en la última cadena que está escondida, ahí vamos a hacer el último. Completamos una vez más los 4 puntos, volvemos a levantar 3 cadenas y repetimos punto sobre punto. Cuando nos alcance para colocarlo por nuestra cabeza, lo vamos a unir en este lado. Cuando terminemos toda la tira, esta mide aproximadamente unos 38 centímetros, pero cada uno debe de probarlo, que les entre por su cabeza. Cortamos la hebra un poco larga para coserla. Yo lo voy a estar haciendo con una aguja lanera, pero lo pueden hacer también con hilo de aguja. Tomamos, nos aseguramos de que esté recto y comenzamos a coser. Pasamos por el punto que corresponde 3 y 1 de este lado. Solamente sacamos la aguja hacia arriba. Vamos al siguiente punto. Y vamos haciendo unas cuantas puntadas hasta que nos quede firme. Ya que nos quede firme, lo cortamos. Cuando tengamos lista la parte de encima, vamos a hacer 2 cuadros pequeños exactamente igual que el de encima. Ya lo tengo listo aquí, con menos vueltas. Y los vamos a coser uno a cada lado. Dejamos aproximadamente unas 3 o 4 líneas de abajo y pegado al borde. Y con la aguja lanera vamos a ir dando unas cuantas puntadas para coserlo. Lo mismo hacemos con el otro lado. Terminando de coser los bolsillos, así nos quedaron. Lo dejamos abierto en la parte de arriba y lo cosemos en los demás lados. Como es con el mismo color de lana que lo estamos cosiendo, no importa si las puntadas le quedan más grandes o más pequeñas, porque no se van a notar. Ahora, para terminar, vamos a hacer un borde. Vamos a comenzar pegado en un costado. Hacemos el nudo justo en ese punto de la esquina. Hacemos el nudo y lo apretamos. Levantamos 1, 2,
3, 4 cadenas. Hacemos doble lazada y en el mismo lugar hacemos un doble punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Y hacemos un tercero en el mismo lugar. Completamos el tercer doble punto alto, lo vamos a cerrar con punto bajo en el espacio. Y nos queda esta decoración. Volvemos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y repetimos los 3 dobles puntos altos contando las cadenas. Ya tenemos 2 y 3. Vamos al próximo. Unimos con punto bajo y repetimos. Esto lo vamos a hacer por todos los bordes. Miramos aquí enfrente, el espacio es ahí. Ahí van a ir conectando el punto y repitiendo. Cuando lleguemos a la parte de abajo, también unimos al final y seguimos dando toda la vuelta. Ya he terminado, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.